Seguimos con más noticias. Cuba tiene miedo. ¿Dónde está la policía? Dicen ciudadanos por la violencia en Guantánamo. Les pido de favor a los directivos de la provincia de Guantánamo, municipio Guantánamo, directivos del país y a todas aquellas personas que puedan colaborar, sin política, que nos ayuden. Dijo una cubana que denunció el aumento de la violencia en esa oriental provincia. Señores, la violencia que está viviendo hoy en esta provincia es horrible. En los medios se habló de grupos y no de banda. Ya no sé cuál es la diferencia, pero sí sé que estas personas, que son adolescentes, menores de edad, casi todos, están asaltando, agrediendo, matando sin piedad por cosas materiales, celulares, prendas, etcétera, en lugares públicos como hospital, escuela, calles y donde se les ocurra. Están creando pánico a los niños, a los jóvenes, a la población de forma general y no pasa nada. ¿Qué van a esperar? ¿Qué más tiene que pasar? Somos seres humanos con bastante problemas en nuestras vidas para tener que vivir con miedo de salir de la casa. No es la primera publicación que se ha hecho hablando de este tema y por gusto. Pero bueno, yo no pierdo la esperanza de que estas palabras lleguen a las fuentes, autoridades, a detener, a acabar con estos delincuentes. Lo peor de todo es que si agredes a uno de ellos, puedes acabar en la cárcel por ser menores de edad. Varios cubanos apoyaron su reclamo contra la violencia, sal para la calle y di patria y vida. Y la policía en un segundo está ahí. Pero que le pase al pueblo lo que le pase, no importa. Ya hasta ellos mismos están trabajando con esas bandas. Y la policía no quiere hacer su trabajo, que es velar por la seguridad y el orden ciudadano. Después le dicen a la gente gusanos, solo por expresar su inconformidad con los dirigentes y el trabajo mal hecho. ¿Qué función están ejecutando el presidente del Partido Comunista de Cuba en la provincia? Los organismos del Estado como la Policía Nacional Revolucionaria y la Fiscalía. ¿Cuánta sangre más tiene que correr? ¿Cuánto pánico más deben tener los ciudadanos? Señores, seamos claros, aquí la policía lo sabe todo. Si no han tomado carta en el asunto, es porque tanto a ellos como a los directivos no les importa la tranquilidad y el bienestar del pueblo. Pero ahora lo más lindo del caso es que si pones un cartelito o accionas en contra del gobierno, en menos de 5 minutos se te nublan las calles de guardias. Es un descaro. Galletas, arrebatos, asaltos, intimidación, muerte, tienen trabajo por primera vez en la vida en esta provincia. Policía Nacional, hagan lo que se llenan la boca de decir que hacen bien y dejen de perseguir al que vende verduras. Aquí hay trabajo. Cuba tiene miedo. ¿Dónde está la policía? Continuamos con más noticias. Tragedia familiar cubana. Hallan a 5 personas muertas por disparo en casa de Miami Lane. Familiares han identificado un joven de 34 años y su madre de 54 entre los 5 muertos en esta tragedia que la policía considera como un caso de homicidio-suicidio. El Departamento de Policía de Miami encontró los cadáveres de 5 personas por disparos en una casa de Miami Lanes en un aparente homicidio-suicidio que conmocionó desde las primeras horas a la comunidad del sur de Florida. El portavoz del departamento, Álvaro Zabaleta, dijo que los servicios de emergencia recibieron una llamada a las 9:52 a.m. de una persona que estaba tratando de localizar a un ser querido y no había podido. Las autoridades no han identificado públicamente al posible autor del tiroteo
ni a las víctimas, pero reportes de residentes del barrio y de medios locales dijeron que todos los fallecidos tenían parentesco familiar con el agresor, quien se habría quitado la vida. Al final de la noche, reportes de estaciones locales entrevistaron a un hombre identificado como Rolando Aguilar, quien aseguró que su hijo Daniel Aguilar, de 34 años, y su exesposa Joanca Aguilar, de 54, están entre los fallecidos. Estoy en shock, no lo puedo creer, dijo Rolando Aguilar entre sollozos. Según su testimonio, Daniel y Joanca Aguilar compartían la residencia con las otras 3 víctimas, quienes recientemente llegaron a Cuba. Bárbara David Bermúdez, de 58 años, y sus hijos Alejandra y Beatriz, de 22 y 24. Todas las víctimas son de origen cubano. Son imprecisos los detalles sobre quién pudo ser el atacante, que algunas versiones no confirmadas indican que pudo ser Daniel Aguilar. Los cuerpos fueron retirados de la escena del crimen en la noche. Todo comenzó temprano en la mañana. Los agentes acudieron al lugar junto al familiar que realizó la llamada telefónica. La casa está situada en la cuadra 14800 de la 87 Court, cerca del 148 en el noreste del condado de Miami-Dade. De acuerdo con testimonios de vecinos, se vio a una mujer que salió llorando de las inmediaciones de la casa hora después de la llamada y se estima sea la persona que realizó la llamada de emergencia. Al estar la puerta cerrada, los agentes policiales tuvieron que entrar por una ventana abierta. Una vez adentro, encontraron un hombre muerto que al parecer se había disparado a sí mismo. Los oficiales continuaron registrando la casa y encontraron más personas muertas en diferentes habitaciones, todas con heridas de bala. Una fue localizada en el garaje. En total, 5 adultos, 3 mujeres y 2 hombres fallecidos dentro de la casa. No sabemos si tienen algún parentesco, dijo Zabaleta en rueda de prensa. Tampoco se ha informado si residían en el lugar. Había personas que quizás alquilaban cuartos en la casa, pero no lo podemos confirmar porque la investigación está en curso. Es una gran tragedia donde 5 personas han perdido la vida por lo que aparenta ser un homicidio-suicidio. La semana pasada un hombre mató a su hijo de 3 años y se suicidó en un lujoso apartamento de Coconut, un barrio al sur de la ciudad de Miami. El padre, identificado como José Manuel González Testino, un venezolano de 53 años, y su niño José Manuel González murieron por disparos. Los cuerpos fueron hallados dentro de la casa por un familiar. La policía confirmó que era un asesinato-suicidio. Las autoridades revelaron que González era un exfuncionario del gobierno venezolano que en 2021 fue procesado por un esquema de soborno y lavado de dinero conectado a la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, y su subsidiaria en Estados Unidos. Estaba a punto de entrar a una prisión federal a cumplir una condena. Están tratando de determinar qué hizo que se quitara la vida, pero más que eso, qué hizo para que le quitara la vida al niño de 3 años. Es un niño inocente, lamentó un portavoz del departamento de la policía. El niño vivía principalmente con su madre, pero en esos días se estaba quedando con su padre.